Abed-Melech es una figura poco conocida, pero profundamente inspiradora del Antiguo Testamento. Este valiente siervo etíope del rey Sedequías aparece en el libro de Jeremías como un defensor de la justicia y la compasión. En un momento crítico, cuando el profeta Jeremías fue arrojado a un pozo fangoso por proclamar la verdad de Dios, Abed-Melech intercedió ante el rey, arriesgando su propia vida para rescatarlo. Su acto de valentía y fidelidad no pasó desapercibido, pues Dios le prometió protección en medio de la caída de Jerusalén. En este video exploraremos la historia de Abed-Melech, su papel en la vida de Jeremías y las lecciones que su valentía y fe nos dejan hoy. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo Abed-Melech nos inspira a actuar con justicia, incluso en tiempos de adversidad. En Jeremías 37:17 se narra: «Y el rey Sedequías envió y lo sacó, y le preguntó secretamente en su casa y dijo: ¿Hay palabra de Jehová?» Y Jeremías dijo: «Hay», y añadió: «En mano del rey de Babilonia serás entregado». La historia de Abed-Melech se desarrolla en un periodo crítico para el reino de Judá. Jerusalén está bajo asedio por parte de los babilonios, liderados por Nabucodonosor, como consecuencia del juicio divino por la desobediencia y el pecado de la nación. En medio de esta crisis, el profeta Jeremías cumple fielmente su misión de proclamar la palabra de Dios, advirtiendo al pueblo y a sus líderes sobre la inminente caída de la ciudad. Jeremías no solo enfrenta la oposición de los líderes políticos y religiosos, sino también el desprecio del pueblo, quienes lo consideran un traidor por sus mensajes de advertencia. A pesar de las amenazas, Jeremías sigue proclamando la verdad, declarando que la única esperanza para Judá es rendirse a Babilonia en cumplimiento del juicio de Dios. El rey Sedequías, débil en carácter y liderazgo, consulta secretamente a Jeremías, buscando una respuesta que alivie su miedo, pero carece del valor para seguir el consejo del profeta. En este entorno de inestabilidad y desobediencia, surge Abed-Melech, un eunuco etíope al servicio del rey. Su historia comienza en un contexto de injusticia y crisis, donde la valentía y la compasión son poco comunes. En el Antiguo Testamento, los eunucos y extranjeros eran vistos como marginados en la sociedad israelita, pero la historia de Abed-Melech demuestra que Dios no discrimina a quienes actúan con justicia y fe. Su papel como siervo en la corte del rey Sedequías lo coloca en una posición única para intervenir en la vida de Jeremías. El conflicto principal de este periodo es la resistencia del pueblo y sus líderes a escuchar y obedecer la voz de Dios. En Jeremías 25, 8, 9, Dios advierte: «Por cuanto no habéis oído mis palabras, yo enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los traeré contra esta tierra». La negativa de Judá a rendirse a Babilonia refleja su rechazo a la voluntad divina. Jeremías, a menudo conocido como el profeta llorón, es un modelo de fidelidad en medio de la oposición. Su disposición a proclamar la verdad, incluso cuando esto lo pone en peligro, prepara el escenario para la intervención valiente de Abed-Melech. Este contexto destaca el contraste entre la injusticia de los líderes y la valentía de un hombre extranjero que actúa en defensa de la verdad y la justicia. Jeremías nos enseña a permanecer firmes en la verdad de Dios, incluso cuando enfrentamos rechazo o peligro. Esto nos invita a valorar nuestra misión como portadores de su palabra. El mensaje de Jeremías era claro, pero el pueblo y sus líderes eligieron ignorarlo. Esto nos desafía a examinar si estamos escuchando y obedeciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. En medio de un contexto de injusticia, la historia prepara el camino para mostrar cómo un solo acto de valentía y compasión puede marcar la diferencia. Esto nos recuerda que nuestras acciones, aunque pequeñas, tienen un impacto en el plan de Dios. A pesar del caos en Judá, Dios sigue obrando a través de su profeta y de personas como Abed-Melech. Esto nos anima a confiar
en que Dios tiene el control, incluso en los momentos más oscuros. En Jeremías 38:7 se narra: «Y oyó Abed-Melech, etíope, un eunuco que estaba en la casa del rey, que habían puesto a Jeremías en la cisterna». En este punto de la historia se introduce a Abed-Melech, un personaje cuya presencia en la corte del rey Sedequías parece inesperada pero significativa. Es descrito como un etíope, un extranjero en la tierra de Judá, y un eunuco que sirve en la casa del rey. Su papel como funcionario de la corte real le otorga acceso al rey y a información privilegiada sobre lo que ocurre en Jerusalén. La designación de Abed-Melech como etíope y eunuco resalta su posición marginal en la sociedad judía. A pesar de ello, se presenta como una figura íntegra y valiente. Al escuchar que Jeremías ha sido arrojado a una cisterna y está condenado a morir de hambre, Abed-Melech se conmueve y decide actuar. Este hecho es notable porque, como extranjero y siervo, no tenía un estatus que le garantizara poder o influencia. El nombre Abed-Melech significa siervo del rey, lo cual refleja su posición oficial, pero su carácter y acciones demuestran que, más allá de servir a Sedequías, es un hombre que actúa en justicia, movido por su compasión y su sentido del deber. Este acto de valentía pone en riesgo su posición y posiblemente su vida, ya que al interceder por Jeremías, desafía la voluntad de los príncipes de Judá. En el contexto de la sociedad judía del primer siglo, los eunucos y extranjeros como Abed-Melech ocupaban posiciones marginales. A menudo se les consideraba impuros o no completamente aceptados en la comunidad religiosa. Sin embargo, el relato de Abed-Melech resalta que Dios no se fija en el estatus social, la nacionalidad o las limitaciones físicas, sino en el corazón de las personas. En el Antiguo Testamento, Dios deja claro su preocupación por la justicia y el cuidado de los marginados. En Deuteronomio 10:18 se dice: «Él hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama también al extranjero, dándole pan y vestido». Abed-Melech encarna este principio al actuar con valentía para defender la vida de un inocente. El contraste entre Abed-Melech y los príncipes de Judá es evidente. Mientras que los líderes de Judá buscan eliminar a Jeremías para silenciar su mensaje, Abed-Melech, un extranjero sin poder real, se convierte en un defensor del profeta. Esto refuerza el tema recurrente en las Escrituras de que Dios a menudo utiliza a los marginados para cumplir su propósito. La historia de Abed-Melech demuestra que el valor y la justicia no dependen del estatus social o la posición, sino de la disposición a actuar con valentía y fe. Abed-Melech se arriesgó al interceder por Jeremías, enfrentándose a las decisiones de los líderes poderosos. Esto nos llama a actuar con integridad, incluso cuando hacerlo implique un costo personal. A pesar de ser un extranjero y un siervo, Abed-Melech no dudó en defender a Jeremías, mostrando que la justicia y la compasión no están limitadas por las circunstancias. Aunque Abed-Melech era conocido como siervo del rey, su acción demuestra que su verdadero servicio estaba alineado con los principios de Dios, quien recompensa la justicia y la fidelidad. En Jeremías 38:6 se narra: «Entonces tomaron a Jeremías y lo echaron en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. En la cisterna no había agua, sino cieno, y Jeremías se hundió en el cieno». La persecución de Jeremías alcanza un punto crítico cuando los príncipes de Judá, molestos por sus profecías de juicio y rendición a Babilonia, toman medidas drásticas. Después de acusarlo de desmoralizar al pueblo, convencen al rey Sedequías para que entregue a Jeremías en sus manos. Estos líderes buscan silenciar al profeta de Dios al lanzarlo a una cisterna seca en el patio de la cárcel, dejándolo a merced del hambre y el frío. La cisterna en la que Jeremías es arrojado simboliza la profundidad del rechazo que enfrentan los mensajeros de Dios cuando proclaman la verdad.
aunque diseñada originalmente para almacenar agua, ahora se convierte en una prisión cruel. En lugar de agua, contiene cieno, un lodo espeso que cubre y atrapa al profeta, exponiéndolo a una muerte lenta y agonizante. Este acto no solo revela la dureza del corazón de los líderes de Judá, sino también la resistencia del pueblo a escuchar la voz de Dios. La vida de Jeremías está ahora en peligro, no por sus errores, sino por su fidelidad al mensaje divino, recordándonos que a menudo la obediencia a Dios implica sacrificio. El encarcelamiento y maltrato de Jeremías refleja la hostilidad que enfrentan los profetas y siervos de Dios a lo largo de las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, los líderes corruptos y el pueblo rebelde han rechazado las advertencias de los profetas. En 1 Reyes 22:8, el rey Acab expresa su odio por Micaías, un profeta de Dios, diciendo: «Nunca me profetiza bien, sino solamente mal». Jeremías se encuentra en una situación similar, donde su fidelidad lo convierte en un blanco de odio. El castigo de Jeremías también apunta a la profundidad del pecado de Judá. En lugar de arrepentirse, los líderes prefieren silenciar la voz de Dios. En Jeremías 7:26, Dios describe al pueblo diciendo: «Endurecieron su cerviz, hicieron peor que sus padres». Este endurecimiento del corazón es evidente en su trato hacia Jeremías. La cisterna, un lugar oscuro y sombrío, se convierte en un escenario donde la providencia divina comenzará a manifestarse a través de Abed-Melec. Aunque los príncipes intentan destruir al profeta, Dios está obrando para salvarlo, mostrando que su propósito prevalece incluso en las circunstancias más desesperadas. Jeremías es perseguido no por hacer el mal, sino por proclamar la verdad de Dios. Esto nos recuerda que seguir a Cristo puede implicar sacrificios y enfrentamientos con un mundo que rechaza la verdad. Los líderes de Judá representan a quienes prefieren callar la verdad antes que enfrentarla. Esto nos desafía a examinar nuestras propias reacciones ante las palabras de corrección y guía divina. Aunque Jeremías está atrapado en el lodo, Dios no lo ha abandonado. Esto nos asegura que en nuestras pruebas, Dios sigue obrando para cumplir su propósito en nuestras vidas. Los líderes de Judá eligen ignorar las advertencias de Jeremías, lo que eventualmente lleva a la destrucción de Jerusalén. Esto nos llama a prestar atención a la palabra de Dios y a actuar en obediencia. En Jeremías 38:8-9 se narra: «Salió Abed-Melec de la casa del rey y habló al rey, diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con Jeremías, el profeta, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad». Abed-Melec, al enterarse de la cruel decisión de los líderes de Judá de arrojar a Jeremías a una cisterna seca, actúa de inmediato. En un acto de valentía y compasión, abandona la seguridad de su posición en la casa del rey y se dirige directamente a Sedequías. Este acto es significativo, ya que Abed-Melec, siendo un extranjero y siervo, corre un gran riesgo al intervenir en una decisión tomada por los poderosos príncipes del reino. La intercesión de Abed-Melec no es simplemente un acto político, sino una defensa apasionada de la vida de Jeremías. Habla con franqueza, declarando que lo que han hecho es un acto de injusticia y que el profeta morirá si no se toman medidas. Este momento resalta su valentía, ya que confronta a las autoridades responsables de la decisión, confiando en que su intervención puede cambiar el destino de Jeremías. El gesto de Abed-Melec es más notable porque ocurre en un momento de crisis, cuando el hambre y el miedo dominan la ciudad asediada. A pesar de las difíciles circunstancias, su compromiso con la justicia y la verdad lo lleva a arriesgar su propia seguridad para salvar al profeta. La situación de Jeremías en la cisterna refleja la dureza de los líderes de Judá y su rechazo a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios condena repetidamente la injusticia y la opresión.
En Miqueas 6:8 se declara: ¿Qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Abed-Melech encarna estos valores al defender a Jeremías y denunciar la maldad de los príncipes. El contexto político y social también es importante. Sedequías, el rey, está atrapado entre la presión de los príncipes y su propio temor a la palabra de Dios. La intervención de Abed-Melech revela la debilidad del rey, quien permite que se cometan injusticias para mantener el favor de los líderes, pero también demuestra que aún hay espacio para la justicia si alguien se atreve a actuar. Abed-Melech, como extranjero, demuestra una fe y valentía que contrastan con la corrupción y la indiferencia de los líderes israelitas. Este detalle resalta un tema recurrente en las Escrituras. Dios utiliza a los humildes y marginados para cumplir su propósito. Abed-Melech arriesgó su posición y posiblemente su vida al interceder por Jeremías. Esto nos desafía a actuar en defensa de los inocentes, incluso cuando hacerlo implique riesgos personales. A pesar del hambre y la crisis en Jerusalén, Abed-Melech demuestra que la compasión no debe ser abandonada en medio de las dificultades. Esto nos llama a mantener nuestra humanidad y fe en momentos de adversidad. Abed-Melech no tenía poder político, pero su valentía y compromiso con la verdad cambiaron el curso de los acontecimientos. Esto nos recuerda que nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden tener un impacto significativo cuando están alineadas con la voluntad de Dios. Aunque critica las acciones de los príncipes, Abed-Melech se dirige al rey con respeto, mostrando que es posible defender la verdad de manera honorable. En Jeremías 38:10 se narra: Entonces mandó el rey a Abed-Melech el etíope, diciendo: Toma contigo 30 hombres, y saca a Jeremías de la cisterna antes que muera. Tras escuchar la valiente intercesión de Abed-Melech, el rey Sedequías, aunque débil y vacilante en su liderazgo, reconoce la injusticia cometida contra Jeremías y emite una orden para que sea rescatado de la cisterna. El hecho de que Sedequías confíe esta misión a Abed-Melech muestra la estima y confianza que el rey tiene en él, a pesar de ser un extranjero y siervo. La orden real incluye la asignación de 30 hombres para ayudar en el rescate, lo que subraya tanto la dificultad de la tarea como el peligro potencial de enfrentar la oposición de los príncipes que habían condenado a Jeremías. Este respaldo del rey otorga a Abed-Melech la autoridad necesaria para ejecutar el rescate, pero también pone en evidencia el papel crucial de Abed-Melech como instrumento de justicia y misericordia en una situación de gran adversidad. El hecho de que el rey dé esta orden no solo es un acto de rectificación, sino también una muestra de la influencia de una voz valiente en un contexto de injusticia. Abed-Melech, al actuar con valentía y compasión, no solo cambia el destino de Jeremías, sino que también motiva al rey a tomar una decisión que va en contra de los deseos de los líderes corruptos. La respuesta de Sedequías a la petición de Abed-Melech refleja su lucha interna como líder. Aunque teme a los príncipes, también siente el peso de la verdad proclamada por Jeremías. En el Antiguo Testamento, Dios a menudo trabaja a través de personas valientes para influir en los gobernantes y llevar justicia. En Proverbios 21:1 se dice: Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. El respaldo del rey a Abed-Melech muestra que, incluso en medio de un liderazgo débil, Dios puede intervenir para proteger a sus siervos. Este evento también destaca el tema recurrente en las Escrituras de que una sola persona puede ser un agente de cambio cuando actúa en obediencia a los principios divinos. Además, la inclusión de 30 hombres para el rescate indica la gravedad de la situación de Jeremías. El uso de esta fuerza demuestra que el rey reconoce que rescatar al profeta es una prioridad, aunque está rodeado de opositores políticos. Esto ilustra cómo Dios mueve los corazones de los líderes
para cumplir su propósito. La intervención de Abed-Melec mueve al rey a actuar en favor de Jeremías. Esto nos enseña que nuestras acciones, aunque pequeñas, pueden tener un impacto significativo cuando son guiadas por la justicia. A pesar de la debilidad de Sedequías, Dios utiliza su autoridad para salvar a Jeremías. Esto nos recuerda que Dios puede obrar a través de cualquier persona o circunstancia. La asignación de 30 hombres para ayudar en el rescate muestra la importancia de contar con apoyo en nuestras acciones justas. Esto nos anima a buscar aliados en nuestras luchas por la verdad y la justicia. Abed-Melec no solo intercede por Jeremías, sino que obedece la orden del rey y toma la iniciativa para rescatar al profeta. Esto nos desafía a actuar con diligencia cuando se nos confía una misión importante. En Jeremías 38, 11, 13 se narra: «Y tomó Abed-Melec consigo los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas, y los echó a Jeremías con sogas. Y dijo Abed-Melec al profeta Jeremías: Pon estos trapos viejos y ropas raídas debajo de tus sobacos, debajo de las sogas. Y lo hicieron así. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel». Abed-Melec, con la autorización del rey y acompañado por los 30 hombres asignados, actúa con diligencia para rescatar a Jeremías. Este momento es un reflejo del carácter de Abed-Melec, quien combina la valentía con la compasión. No solo organiza el rescate, sino que también muestra un cuidado especial por la condición física de Jeremías. El rescate no es un acto apresurado. Abed-Melec demuestra un nivel de sensibilidad al preparar trapos viejos y ropas raídas para proteger el cuerpo de Jeremías de las sogas que usarán para subirlo. Este detalle, aparentemente insignificante, resalta su humanidad y su preocupación por el bienestar de un hombre que había sido tratado con crueldad. La imagen de Jeremías, siendo sacado de la cisterna, es poderosa. Representa no solo su liberación física, sino también el triunfo de la justicia y la compasión sobre la maldad y la indiferencia. Aunque Jeremías aún permanece en el patio de la cárcel, el rescate simboliza una nueva esperanza y la provisión de Dios en medio de la adversidad. El rescate de Jeremías tiene un simbolismo profundo en el contexto bíblico. En varias ocasiones, las Escrituras describen a Dios como un Salvador que saca a su pueblo de lugares de desesperación. En Salmos 42 se dice: «Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos». Este acto físico de sacar a Jeremías de la cisterna refleja el cuidado providencial de Dios. El detalle de los trapos viejos y ropas raídas también es significativo. Muestra que incluso los recursos humildes pueden ser utilizados para realizar actos de gran importancia. Abed-Melec no busca soluciones grandiosas, sino que utiliza lo que está a su alcance, lo que refuerza la idea de que la verdadera grandeza está en la disposición a actuar con lo que tenemos. En el Nuevo Testamento, Jesús también demuestra compasión en cada uno de sus actos, cuidando no solo de las necesidades espirituales, sino también de las físicas. En Mateo 14:14 se dice que Jesús, al salir, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Abed-Melec refleja este mismo espíritu al preocuparse por los detalles del rescate de Jeremías. Abed-Melec no solo rescata a Jeremías, sino que lo hace con cuidado, protegiéndolo físicamente. Esto nos recuerda que los actos de compasión no son solo grandes gestos, sino también pequeños detalles que muestran amor y consideración. Los trapos viejos y las ropas raídas simbolizan que no necesitamos recursos extraordinarios para ayudar a los demás. Esto nos desafía a usar lo que tenemos, por humilde que sea, para marcar una diferencia. Abed-Melec, al sacar a Jeremías de la cisterna,
se convierte en un símbolo de cómo podemos ser herramientas de Dios para liberar a otros de situaciones difíciles, ya sea física, emocional o espiritualmente. La combinación de coraje y sensibilidad en Abed-Melech es un ejemplo de cómo debemos actuar cuando enfrentamos la injusticia, asegurándonos de que nuestras acciones reflejen el amor y la justicia de Dios. En Jeremías 39, 15, 16 se narra: «Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Abed-Melech etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien». En medio del caos y el juicio que se aproxima sobre Jerusalén, Dios no olvida el acto valiente y compasivo de Abed-Melech. A través del profeta Jeremías, Dios envía un mensaje personal al eunuco etíope, asegurándole que, aunque Jerusalén enfrentará la destrucción a manos de los babilonios, él será librado. Este mensaje no solo es una promesa de protección, sino también una confirmación de que Dios ve y recompensa los actos de justicia y fe. La intervención de Abed-Melech a favor de Jeremías podría haberlo puesto en peligro frente a los líderes corruptos de Judá y los invasores babilonios. Sin embargo, Dios le asegura que a pesar de las circunstancias adversas, él estará a salvo. Este acto de reconocimiento divino resalta que ninguna acción justa pasa desapercibida ante los ojos de Dios. El mensaje a Abed-Melech también muestra que la relación de Dios con las personas no se basa en su estatus social, nacionalidad o posición, sino en su disposición a actuar conforme a su justicia y misericordia. Abed-Melech, siendo un extranjero y un siervo, recibe una promesa directa de protección divina, lo que enfatiza que Dios valora la fe y el carácter por encima de cualquier otra consideración. El mensaje de Dios a Abed-Melech ocurre en un momento crítico en la historia de Judá. Jerusalén está siendo sitiada y la ciudad pronto caerá bajo el juicio de Dios por su rebelión persistente. Sin embargo, en medio de este juicio, la promesa de protección a Abed-Melech refleja el carácter misericordioso de Dios, quien es justo al juzgar, pero también fiel al recompensar a los que confían en él. En el Antiguo Testamento hay numerosos ejemplos de cómo Dios protege y recompensa a quienes confían en él. En Salmos 91, 14, 15 se dice: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Este principio se cumple en la promesa que Dios hace a Abed-Melech. El hecho de que Dios hable directamente a través de Jeremías a Abed-Melech es significativo. Refleja cómo Dios se preocupa por cada persona que actúa con fe y valentía, sin importar su posición o antecedentes. En el Nuevo Testamento, este mismo principio se ve en las palabras de Jesús: El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Abed-Melech, al ayudar a Jeremías, recibe una recompensa personal de Dios. La promesa de protección a Abed-Melech nos recuerda que Dios ve nuestros actos de obediencia y fe, y que su recompensa no se basa en el reconocimiento humano, sino en su gracia y fidelidad. A pesar del juicio que cae sobre Jerusalén, Dios garantiza la seguridad de Abed-Melech, mostrándonos que Él es fiel para proteger a aquellos que confían en Él. Abed-Melech, un extranjero y eunuco, recibe una palabra directa de Dios. Esto nos enseña que lo que importa ante Dios no es nuestra posición social, sino nuestra disposición a actuar con justicia y misericordia. Aunque Abed-Melech podría haber pensado que su acto de salvar a Jeremías pasaría desapercibido, Dios lo reconoce y lo honra. Esto nos anima a actuar siempre con integridad, sabiendo que Dios ve nuestras acciones. En Jeremías 39, 15, 16 se narra:
y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Abed-melech etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí que yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y serán cumplidas en aquel día delante de ti. Después del rescate de Jeremías, Dios envía un mensaje especial a Abed-melech a través del profeta. Este mensaje llega en un momento crítico. Jerusalén está al borde de la destrucción y la incertidumbre domina la ciudad. La palabra de Dios, sin embargo, no es de juicio para Abed-melech, sino una promesa de protección y cuidado. El mensaje es significativo porque Dios reconoce y recompensa la valentía y la fe de Abed-melech. Aunque es un extranjero en un reino que está bajo juicio, su acto de justicia y compasión no pasa desapercibido ante los ojos de Dios. La instrucción de Jeremías para que entregue este mensaje personalmente subraya la importancia de Abed-melech en el plan divino. Dios reafirma que su juicio sobre Jerusalén es inevitable debido a la desobediencia del pueblo, pero también deja claro que Abed-melech no será arrastrado por el mismo destino. Esto destaca que Dios es justo y no castiga indiscriminadamente. Su recompensa para Abed-melech es una muestra de su carácter misericordioso. El mensaje de Dios a Abed-melech refleja una verdad clave de las Escrituras. Dios valora la justicia, la valentía y la fe, independientemente de la posición social, el origen étnico o el estatus de una persona. En el Antiguo Testamento hay múltiples ejemplos de cómo Dios exalta a los humildes y recompensa a los justos. En 2 Crónicas 16:9 se dice: Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. En el contexto del juicio venidero sobre Jerusalén, este mensaje también resalta la distinción que Dios hace entre los justos y los impíos. Abed-melech, a pesar de ser un etíope y un eunuco, es reconocido por su fidelidad y obediencia. Su historia se alinea con la enseñanza de que la justicia de Dios no discrimina, sino que se extiende a todos los que confían en Él y actúan conforme a su voluntad. El mensaje también refuerza la conexión entre Jeremías y Abed-melech. A pesar de las adversidades, su relación demuestra cómo Dios utiliza a personas comunes para cumplir su propósito, protegiendo y recompensando a aquellos que son fieles. Abed-melech recibe una promesa especial debido a su valentía y compasión. Esto nos anima a actuar con justicia y confiar en que Dios no olvidará nuestras acciones. A pesar del juicio sobre Jerusalén, Abed-melech es protegido. Esto nos recuerda que Dios juzga a cada persona según su corazón y acciones, y no según las circunstancias externas. Aunque Abed-melech era un extranjero en Judá, su acción en favor de Jeremías fue reconocida por Dios. Esto nos enseña que nuestras acciones, aunque pequeñas, son significativas ante Él. Abed-melech actuó con valentía en medio del caos, confiando en que Dios respaldaría sus acciones. Esto nos inspira a buscar su guía y confiar en su protección, incluso en situaciones difíciles. El mensaje de Dios para Abed-melech en Jeremías 39, 15, 16 destaca la justicia y la misericordia divinas. A través de este mensaje, Dios muestra su reconocimiento y recompensa por la valentía y la fe de un hombre que actuó en obediencia y compasión. Esta enseñanza nos llama a confiar en que Dios siempre ve y recompensa los actos de justicia, animándonos a vivir con fidelidad, incluso en medio de la adversidad. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti,
Compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.